Buenas tardes a todos y a todas, compañeros, compañeras, amigos y amigas. Una vez más nos encontramos acá por el Facebook en un nuevo vivo para hablar, para debatir, para charlar sobre lo que es Turquía y la violación a los derechos humanos. Hoy estamos viviendo tiempos difíciles a nivel mundial, los pueblos estamos atravesando momentos muy duros, hay una avanzada muy importante del fascismo y bueno, tanto los pueblos latinoamericanos como los pueblos de la región de Turquía, Kurdistán, Armenia están sufriendo esto y es por eso que vamos a realizar esta charla con la presencia del compañero Gabriel Chabracián, de la Juventud de la Unión Cultural Armenia, del compañero antropólogo kurdo Mehmet Dogan y de la compañera y ejemplo Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Así que para nosotros y para nosotras es un gusto compartir este vivo con todos ustedes y tener este tiempo para reflexionar, para debatir y para comprometernos más en la lucha de los pueblos, ¿no? Esta charla se titula La causa de los pueblos es una sola y es porque nos hermana tanto a los pueblos de armenios, kurdos, turcos, latinoamericanos, todos bajo una misma lucha. Y bueno, a 105 años del genocidio armenio, el Estado turco sigue violando los derechos humanos, sigue persiguiendo a los pueblos y a las minorías, sigue persiguiendo a su propio pueblo, sigue encarcelando, sigue dejando que personas se mueran en huelgas de hambre. Así que haciendo esta pequeña introducción, ahora le damos la bienvenida al compañero Gabriel Chabracián de la Juventud de la Unión Cultural Armenia. Hola Gaby, ¿cómo estás? Emi, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿y vos? Bien, te confieso que algo extraño esto de una charla en la cual yo te veo nada más que a vos, pero entiendo que hay un poco más de gente del otro lado y nada, les mando principalmente un saludo a los docentes que hacen esto todos los días y que la verdad es que por lo menos por ahora lo siento bastante complicado. Como decía el otro día Gabriel Sibinian, el compañero sociólogo, a uno capaz se le dificulta hablar porque no ve quién tiene del otro lado, más allá de nosotros cuatro en este momento, pero a Sobre las todo demás cuando personas no las... generalmente en la primera fila tenés un par, dos, tres que te miran, viste, y te hacen así, y vos, bueno, más o menos sentís que vas por buen camino. Acá no hay nada más que uno mismo, digamos, ¿no? Acá nos guiamos por los comentarios que van poniendo en los comentarios que están acá al costado. Así que también les recordamos que hagan sus preguntas por ahí para realizar una vez que terminen las exposiciones. Bárbaro. Así que Gaby, si querés arrancar. No, bueno, a mí básicamente creo que lo que me toca es quizás presentar un poco y pensar por qué este tipo, por qué nosotros como institución de la colectividad armenia en la Argentina hacemos este tipo de actividades, ¿no? En este caso, en esta situación particular, digamos, pero tiene que ver un poco en pensar el, recorrido que nos lleva a este tipo de actividades que podemos viene de largo tiempo, pero hace un tiempo nosotros empezamos a mirar con mucha más atención lo que está sucediendo en Turquía por varios motivos. Yo creo que quizás ese punto de inflexión importante es con el asesinato del periodista armenio en Turquía de Hrandin, que en el año 2007, y a partir de ahí hubo algo que nos empezó a llevar de una cosa a la otra, a tratar de investigar y de pensar qué era lo que estaba sucediendo en Turquía, y nos empezamos a dar cuenta que lo que estaba sucediendo en Turquía en principio explicaba mucho de lo que nosotros habíamos escuchado, estudiado, que tenía que ver con el genocidio armenio, ¿no? Entender, pensar a la Turquía de hoy nos ayuda a nosotros a pensar el genocidio armenio, y estudiar el genocidio armenio también nos explica mucho de la Turquía de hoy. Ahora, hacemos esta actividad solamente porque nos interesa saber o entender el genocidio armenio. En parte arrancamos por ahí, pero no es ese el objetivo. Digamos, el genocidio armenio es el lugar por el cual nosotros entramos, ¿no? A esta historia,
y seguramente lo que sucede en Turquía nos explica mucho de eso, y después Mehmet seguramente va a dar una explicación bastante más amplia, ¿no? Un panorama mucho más amplio de lo que está sucediendo. Pero básicamente, ¿qué es lo que a nosotros nos atrae de ese proceso? Que tiene que ver con que a nosotros nos ayuda a hacer un tipo de memoria, porque entiendo que el anuncio también de esta charla tenía que ver con el genocidio armenio, y es una forma de hacer memoria, y hacer memoria no tiene que ver solamente con hablar del pasado, sino que también tiene que ver con lo que está sucediendo hoy en Turquía, que nos ayuda a hacer esa memoria, y ahí hay un tipo de memoria que nosotros elegimos hacer, que es una memoria activa, una memoria que vincula, una memoria que sobre todo eso, que vincula con un presente, y que vincula además también no solamente con un presente en Turquía, sino con un presente que podemos ver en muchísimas partes del mundo y mismo en el propio lugar en el que vivimos, ¿no? Ese recorrido tiene algunos hitos, ¿no? Como hablábamos sobre el asesinato de Hrant. Después, en el año 2014, vino a la Argentina Rajib Saracoglu, un militante de derechos humanos en Turquía, que actualmente está exiliado, digamos, ¿no? En el 2016, otro compañero, Sayat Tekir, que estuvo visitando también nuestro país, y finalmente en el año 2019, posteriormente a un viaje que nosotros decidimos hacer a Turquía para conocer a los compañeros, no solamente armenios que están en Turquía, sino a los compañeros que forman, digamos, este partido democrático de los pueblos, que después ya entiendo que Mehmet va a contar un poco mejor eso. Llegó también a la Argentina Garo Paylan, un diputado del Parlamento de Turquía, que también nos dio un mensaje muy, muy interesante sobre cuál tenía que ser nuestro rol como parte de una comunidad armenia, ¿no?, en el mundo, y como descendientes de ese genocidio, o por lo menos como institución descendientes de ese genocidio, entendiendo que hay un montón de compañeros que integran nuestras instituciones que no son descendientes de esa situación, digamos, ¿no? O por lo menos no provienen de esa situación. Y dejaba en claro algo muy interesante que refuta un poco esta situación, ¿cómo se puede decir? Esta forma de decir de que uno recuerda y hace memoria para que no vuelva a suceder, ¿no? Lo que sucedió. Y Garo Paylan venía a demostrar de que hay algo en todo eso que está fallando, porque nos venía a decir que era inminente un nuevo genocidio contra el pueblo kurdo en Turquía, algo que nosotros ya veníamos denunciando, trabajando, advirtiendo, ¿no? Con el vínculo nuestro con Mehmet y los kurdos que están también acá en la Argentina. Entonces, esto de recordar para que no vuelva a suceder, Turquía nos estaba demostrando que estaba sucediendo nuevamente, ¿no? Y entonces, bueno, nos ponemos a preguntar, recordar para qué, y eso tiene que ver un poco con esta charla, para vincularlo con nuestro presente, y un presente en el cual vemos por todos lados, ¿no? Cómo lo que sucede en Turquía, cómo lo que le sucedió a los armenios, cómo está sucediendo en distintas partes del mundo, hay algo que no estamos pudiendo resolver. ¿Qué hay que hacer? Y bueno, un poco lo charlábamos también en aquella llegada de Garo Paylan, que tiene que ver un poco con este ejemplo que nos están dando los pueblos de Turquía. Garo decía que ellos estaban luchando contra el nacionalismo turco, y a mí me parecía algo loco, ¿no?, decir que nosotros estábamos luchando acá en la Argentina contra el nacionalismo armenio. Y eso tiene que ver con que el nacionalismo armenio no tiene la capacidad de mirar más allá de su propio ombligo, y no puede, de alguna manera, pensar y poner al genocidio armenio en relación y en vinculación con otras situaciones, y hasta en caso ni siquiera con la Turquía actual, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo resolver esa situación? Bueno, entendemos que derribar esas barreras que nos han dividido históricamente, fogoneados por esos nacionalismos entre armenios, entre turcos, kurdos, etcétera, etcétera, deben ser
derribadas, debemos atacar de alguna manera a ese germen principal de cualquier genocidio que tiene que ver con la construcción de ese otro negativo, entendiendo que ese otro forma parte más de un nosotros, ¿no? De un nosotros mucho más amplio al cual tenemos que construir, y los pueblos de Turquía hoy están dando esa batalla y por algo están siendo también atacados, ¿no? Muy poco tiempo después de que vino a la Argentina Garó Pailán, hubo un golpe de Estado en Bolivia, y para nosotros era muy claro, ¿no? ¿Por qué se atacaba a Bolivia? Porque Bolivia, de alguna manera, a través de la propuesta de un Estado plurinacional, estaba atacando esa estructura de Estado-nación que sostiene un sistema de desigualdad, de explotación, racista, ¿no? Como el sistema capitalista. Y mientras pensaba un poco en esto, me ponía a pensar sobre cómo vivían los armenios en el Imperio Otomano, ¿no? Y de que por una cuestión de ley, ¿no? Una cuestión formal, los armenios, como otras nacionalidades, eran ciudadanos de segunda, eran ciudadanos que no tenían los mismos derechos que los turcos, y sin embargo, después de eso, la modernidad, Occidente, el capitalismo, los estados-nación nos vendieron de que a través de la ciudadanía todos teníamos los mismos derechos, todos éramos iguales, y sin embargo el mundo nos sigue demostrando que no, ¿no? Y el caso de Bolivia es paradigmático en ese sentido, a ver si una mujer de pollera podía viajar en el mismo colectivo que un blanco de Santa Cruz de la Sierra. Hoy lo estamos viendo hoy porque sale ahora, digo, una noticia particular de un acontecimiento particular, pero son cosas que suceden a diario, lo que está sucediendo en Estados Unidos con los negros, lo que está sucediendo hace ya varias décadas en Palestina, lo que sucede algo mucho más cercano, ¿no? Digo, me pregunto cómo era si un armenio quería denunciar a un turco por alguna situación particular y tenía que intervenir alguna autoridad estatal. Obviamente que el armenio tenía muy pocas chances de tener razón en ese tipo de conflicto, y se me hacía algo muy parecido a una mujer yendo a una comisaría, ¿no? A denunciar algún tipo de violencia contra su persona, y por más que esta idea de la ciudadanía nos haga creer de que somos todos iguales, no estamos siendo todos iguales. El otro día, y lo podemos seguir viendo, ¿no? Hoy pensaba en la Villa 31, en que todas esas personas tienen el mismo derecho a tener agua que todos nosotros, y sin embargo no lo tienen, digamos, ¿no? Y cómo esta cuarentena, esta pandemia nos sacó a flote de nuevo todas estas desigualdades, ¿no? Y que esas desigualdades siguen existiendo, pero sin embargo el desafío está en que nosotros nos empecemos a considerar iguales, y para considerarnos iguales tenemos que entender a ese otro como parte de uno. ¿De qué manera? O como parte de nosotros, digamos, ¿no? ¿De qué manera? Bueno, lo decíamos cuando había venido también Garó. El Che Guevara fue muy claro cuando dijo que había que sentir cualquier injusticia, como propia cualquier injusticia contra cualquiera en cualquier parte del mundo, digamos, ¿no? Y eso es lo que a nosotros nos guía, eso es lo que a nosotros nos estimula, y eso es lo que nosotros promovemos y tratamos de transmitir, ¿no? Permanentemente a nuestros compañeros, y en nuestro principal círculo de acción, que es la comunidad armenia de Buenos Aires, donde tenemos mucho por hacer. Generalmente uno se prepara algún apunte, ¿no? Con respecto a lo que va a decir, después eso se cumple o no se cumple tanto, la verdad es que no sé mucho cuánto tiempo vamos, pero bueno, nada, lo dejo como esta presentación. Me parece que es fundamental este tipo de actividades para poder comprender qué es lo que está sucediendo, para comprender nuestra propia historia, pero sobre todo para accionar urgentemente en un presente que nos necesita, y que hay compañeros en el mundo que están dando batallas importantísimas, y que a nosotros en eso nos toca un rol, nos toca un papel, y que no le vamos a esquivar al bulto. Así que hoy desde acá, de esta manera, pero siempre convenciendo compañeros, promoviendo siempre a través de la cultura, como por ejemplo muchas veces en nuestro caso a través de nuestras propuestas culturales como el conjunto de danzas, por ejemplo, entre otras. Me parece que
estamos aportando nuestro granito de arena y bienvenidas estas charlas. Por suerte, nada, contamos con personas muy interesantes para escuchar. Confieso que en algún momento se pensó que hablara después de Nora y no me cerraba mucho la idea, porque la verdad es que hablar después de Nora uno no puede tener nada interesante para decir después de que hable Nora, así que nada, los dejo con Emi, con Mehmet, con Nora, y cualquier cosa después preguntamos, repreguntamos y seguimos charlando. Muy buena reflexión, Gaby. Estaba anotando, vos nombrabas Geranding 2007, Rajib 2014 y Zayat 2016, los dos tuvieron que exiliarse de Turquía. Exactamente. Y Garo y Ebru tuvieron que volver de la gira que estaban haciendo de Latinoamérica porque intervinieron 3 alcaldías del interior de Turquía. O sea, no es gratis luchar, no es gratis enfrentarse al fascismo. Entonces, este es nuestro compromiso, nuestra solidaridad, divulgar esto y seguir difundiendo lo que pasa en esa región y lo que pasa también acá para que, como decimos siempre, tengamos memoria, verdad y justicia y luchar por la causa de los pueblos. Claro que sí, Emi. Muy bueno, ahora sí le vamos a dar la palabra al antropólogo kurdo, compañero Mehmet Doğan, a quien agradecemos la coordinación de un poco de toda la gestión de esta charla. ¿Cómo estás, Memo? ¿Cómo anda? Gracias, todo bien. Bueno, así que ya, si querés arrancar a hacer tu exposición, yo voy preparando las imágenes que me dijiste. Bueno, gracias. Antes de todo, gracias a Unión Cultural Armenia. Muchas gracias también a otras instituciones, gracias a quien conocí mejor la comunidad armenia y argentina, como el Centro Armenio y otras instituciones, con quien hicimos cosas bien en favor de la democracia y la justicia y la memoria, y vamos a seguir haciendo. Yo creo que para la gente que nos escuchan, que no conocen esta región, lo que está pasando, lo que pasó en Turquía, es necesario de hacer un resumen histórico. El Estado turco es, la República de Turquía es la continuación del Imperio Otomano. Imperio Otomano del siglo XIII hasta el siglo XX. Entonces, más de 7 siglos. Antes, hasta el siglo XVIII, en el Imperio Otomano, los pueblos originarios que vivían allá, ¿qué quiere decir pueblos originarios? Como los armenios, kurdos, asirio-caldeos, persas, eran pueblos originarios de esta zona. Los turcos, el pueblo turco, llegó en esta zona al siglo XII. Antes no había turcos en esta zona. Hubo algunas intervenciones, trataron de ocupar esta zona, pero no lograron. Cuando llegaron los turcos, no hubo grandes enfrentamientos. Bueno, los pueblos originarios aceptaron este pueblo, que no eran sedentarios, ¿no? Eran, bueno. Después, la creación del Imperio Otomano no es solamente la creación de parte de los turcos. Es verdad que todos los sultanes eran turcos, pero había una participación de los armenios, de los kurdos, de asirio-caldeos, porque no eran víctimas de una represión racista, porque eran cristianos, porque eran armenios, porque eran kurdos, porque eran otros, ¿me entiendes? Entonces vivían en armonía. La mayoría del tiempo, durante el Imperio Otomano, la educación era bajo control en mayoría de los armenios. Entonces, la parte originario de armenio occidental o kurdistano original vivían en armonía, pero los armenios tenían un papel muy importante en la parte de educación
administración y economía. Cuando nació el capitalismo, Imperio Otomano era muy retrasado. Entonces no tenía la misma evolución y progreso del capitalismo que Europa, como otros países del Oriente Medio y esta zona, ¿no? Pero en este momento los armenios controlaban todas producciones, pequeña industria, artesanía y que nosotros llamamos en sociología precapitalismo. Cuando llegamos al siglo XX, el Imperio Otomano estaba en un crisis profundo. ¿Qué quiere decir? Estaba perdiendo sus territorios. Las guerras de independencia de Grecia, todo que países de Macedonia, Bulgaria, Rumania, hasta Austria actual, ¿no? Y África del Norte, el Imperio Otomano perdía sus fronteras. ¿Qué hicieron al siglo XIX? Que no era el caso antes. Servicio militar obligatorio para los kurdos y armenios. Antes los kurdos y armenios no tenían esta obligación de hacer servicios militares, porque el ejército del Imperio Otomano era un ejército profesional que pagaban los soldados. Y cuando hubo eso, los jóvenes entre 16 y 25, 30 años, hasta 30 años, estaban obligados de hacer servicio militar. Interviene en este momento el conflicto entre Imperio de Rusia y Imperio Otomano. En ambos lados, que sea el lado de Rusia o al lado del Imperio Otomano, había armenios que se mataban entre ellos. Entonces hubo una reacción, por supuesto, a eso. No querían hacer servicio militar obligatorio y hubo conflictos, pero no eran rebeliones nacionales. Eran como Zeytun, lo que pasó al siglo XIX, y otros kurdos también, pero no era una rebelión nacional. Llegaron a un, ¿cómo se llama?, acuerdo con dirigentes del Imperio Otomano, antes 1915. En 1914 estaban estudiando cómo podemos transformar el Imperio Otomano a un Estado pluricultural. Estaban analizando, por ejemplo, el modelo Suiza, donde había autonomía de diferentes nacionalidades y grupos étnicos. En este momento vemos el nacimiento de un movimiento que se llama Jóvenes Turcos, que tomaron el ejemplo de Francia, porque en Francia, que queremos o no, pero Francia también reconoce, ahora Francia es un cementerio cultural. Antes en Francia vivían bretones, occitanes, vascos, alsaces y otras nacionalidades. Entonces, ¿qué quiere decir la nación a la francesa? Misma lengua, misma identidad, misma nacionalidad. No existía este modelo de Jacobin, de la Revolución Francesa, que nos están vendiendo como un progreso mundial muy importante. Entonces, los jóvenes turcos tomaron este modelo. ¿Por qué? Porque los armenios, los judíos y los griegos eran mucho más avanzados en la parte económica y finanza y educación. Entonces, un nuevo Estado plurinacional o confederal perdían el control. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a establecer el modelo francesa, una sola nación, la nación turca. Por eso los armenios eran víctimas de un genocidio. ¿Cómo llegaron al genocidio? ¿Cómo están haciendo ahora? Que voy a explicar ahora. Una polarización entre el pueblo armenio y otros. Los armenios los calificaron como traidores, amigos de Rusia, del Imperio de Rusia, de Zar, y cristianos, no son musulmanes. Bueno, la polarización crearon así con los argumentos, y también para poder ejercer, aplicar un genocidio, tenían que eliminar los líderes armenios. Por eso estamos hablando de 24 de abril de 1915. ¿Por qué? Porque en este momento cientos de
intelectuales, hombres científicos, ¿cómo se llama? Empresarios, hombres, mujeres importantes armenios, los arrestaron. ¿Cómo los arrestaron? ¿Cómo llegaron para juntar los nombres más importantes? Y lamentablemente hubo participación de algunos armenios también. Como todas las guerras, hoy mismo hay un diputado en la Asamblea Nacional Turca del partido de Erdogan que se llama Markar Eseyan, es más turco que los turcos. Entonces hubo esta participación, pero ¿qué hicieron? Arrestaron cientos de armenios, entre ellos muchos diputados también, y masacraron todos y empezaron el genocidio armenio. Durante el genocidio armenio, ¿cuál era la posición de otros pueblos? Los kurdos en este momento tenían una estructura muy feudal. ¿Qué quiere decir? A través, ¿cómo se llama? La estructura feudal, organizaciones de tribu, algunos tribus, muchos, participaron al genocidio armenio haciendo parte de una organización miliciana que se llama Amidiye, Alayları, milicios de Amidiye. Entonces participaron también a este genocidio al nombre del Estado turco. Resultado, más de 1.500.000 armenios muertos entre 1915 y 1923. Y este genocidio hubo con la participación directa o indirecta o con silencio, que para mí es también una participación de las potencias mundiales. Alemania participó directamente, ayudó. Adolf Hitler después tomó el ejemplo del genocidio turco, aprendió de este, ¿cómo se llama?, ejemplo para hacer otro genocidio contra el pueblo judío y sabemos todos los resultados. También la Francia, que sea Inglaterra, prometieron de arrestaron algo, hicieron presos en una isla de Mediterránea que se llama Malta. Dijeron que vamos a juzgar, vamos a hacer justicia, pero no hicieron nada. 105 años después, estamos viviendo una situación muy similar. ¿Qué quiere decir? Ahora tenemos un presidente que se llama Erdogan, que, ¿cómo se llama?, transformó Turquía donde no hay más separación de los poderes. Exactamente lo que hicieron jóvenes turcos. ¿Qué quiere decir separación de los poderes? Que sea poder legislativo, poder ejecutivo y la justicia. Todo depende a una sola persona que se llama Erdogan. Y en esta época estaba Talat Pasha y Enver Pasha y otros que eran líderes de jóvenes turcos. Ahora, 105 años después del genocidio armenio, otros genocidios están en camino. Pero el genocidio armenio sigue. Un genocidio no quiere decir solamente exterminación física de un pueblo, de un grupo étnico, de un grupo religioso. Es también exterminación de la cultura. Es también exterminación de los valores históricos. Hoy, no sé si Emi puede mostrar imágenes, cementerios armenios en Turquía. ¿Sabes qué hicieron? Bueno, demolición de los cementerios y sobre cementerios, baños públicos. ¿Sabes qué están diciendo? Disculpa por la palabra, pero estamos cagando sobre tus muertos. Están aplicando una política de odio total y la educación de la República Turca desde 1923 a los niños, niñas, que era armenios, cuando un niño de 6 años empieza a la escuela, después colegio, después universidad, estudian y aprenden que los armenios eran traidores, ellos mismos mataron a los turcos y tenemos que odiar a los armenios. Están siguiendo esta política y aprendiendo de esta política y silencia
de las potencias nacionales están aplicando una nueva política genocida ahora. Erdogan trata de aplicar otra política de polarización. Ahora no son los armenios, son los kurdos. ¿Por qué son los kurdos? Los kurdos, más de 40 millones de población, viven en la mayoría en Turquía, también en Irán, en Irak y en Siria. En Irak tienen una autonomía, un gobierno autónomo. En Irán, ningún derecho cultural, en Turquía y en Siria tampoco. Y cuando hubo la intervención en Siria, después podemos entrar en los detalles, pero era una intervención de las potencias internacionales y también locales como regionales, Arabia Saudita, Qatar y Turquía apoyaron este proyecto para terminar con el poder de Bashar al-Assad porque rechazaba un proyecto de gas natural que puede llegar de esta región hasta Europa pasando por Siria, nada más. Apoyaron organizaciones terroristas bárbares total. Estado Islámico, todos sabemos ahora, ¿cómo se llama? Todo que masacraron los militantes de estados islámicos allá, hombres, mujeres, no solamente kurdos, también cristianos, también alavitas, que es una otra fracción del Islam. Y Turquía apoyó directamente este movimiento. En este momento los kurdos, que están al norte de Siria, también con los armenios, asirio-caldeos, se organizaron como milicianos autodefensa y liberaron esta zona. Llamaron Rojava. ¿Y qué pasó? Bueno, cuando liberaron, no tomaron ninguna posición contra el Estado de Damasco, Bashar al-Assad, pero tomaron posición contra la ocupación del Estado Islámico. Siempre defendieron un diálogo con Bashar al-Assad que tenía que cambiar su política, tenía que aceptar la existencia de otras culturas. El Estado turco, cuando vio la victoria de hombres, mujeres, de grupos de autodefensa, en la mayoría kurdos, pero otros también, y bueno, ¿qué hizo? Se transformó mucho más agresivo. En 2015, por ejemplo, empezaron atentados contra los partidos democráticos legales en Turquía, en mayoría kurdos, el Partido Democracia de los Pueblos, Democrático de los Pueblos, y mataron muchos jóvenes en Ankara, en Suruç, en Diyarbakır y otro lado. Y también aplicaron una política genocida directa. Por ejemplo, en Diyarbakır tenemos un lugar al centro de Diyarbakır que se llama Sur, donde está la iglesia más grande histórica de Armenia también, demolición de todo. Y mataron en Diyarbakır, en Cizre, en Nusaybin, en esta zona, cientos jóvenes turcos y demolición total de estas zonas. En este momento, Erdogan cambió su política diciendo, no voy a, dialogar más con representantes de los kurdos, yo aplico el modelo de Talat y Enver Pasha, alianza total de grupos fascistas, panturquistas. ¿Qué quiere decir panturquismo? Erdogan ahora tiene una ideología diciendo Turquía tiene que juntarse con Azerbaiyán porque los azeríes también hablan turco. Turkmenistán, Kirguistán, que es los países de Asia Central, también los países ex Unión Soviética. Y en este caso también, para quienes no saben, Azerbaiyán, que ocupa un lugar que se llama Artsakh, Nagorno-Karabaj, Erdogan ahora con Azerbaiyán, que es el gobierno de Azerbaiyán, que es una dictadura también, están preparando un plan más, quizás no es tan cerca, pero están preparando un plan cómo pueden intervenir directamente allá. ¿Por qué digo eso? Digo, Azerbaiyán apoya a Erdogan directamente contra los kurdos y también en la invasión en Siria. ¿Y qué pasa en Turquía?
con todo eso, estas represiones. ¿Y qué pasa? A través del pueblo kurdo y turco en Turquía. En Turquía tenemos una oposición muy fuerte que está pagando muy caro. ¿Cómo se llama? Hubo un golpe de Estado, como golpes de Estados en América Latina, en el mismo tiempo, en 1980, un golpe de Estado en Turquía. Después nació una resistencia de los kurdos, 1984, al principio como un movimiento de la guerrilla del PKK, Partido de Trabajadores de Kurdistán. Pero cuando llegamos a al fin de 1980, por ejemplo, al principio de 1990, nació muchos movimientos democráticos kurdos, gracias a defensores de derechos humanos y, antes todo, madres, como madres de Plaza de Mayo de acá, madres de desaparecidos y madres de presos políticos. Crearon una asociación que se llama Asociación de Derechos Humanos. Y después crearon un primero partido político legal. Rápidamente masacraron todos los líderes de este partido o hicieron preso. Pero los kurdos insistieron sobre la lucha democrática, diciendo, no vamos a, llegar a un nuevo enfrentamiento que puede causar muchos muertos, vamos a elegir más la lucha democrática. Turquía, candidato a la Unión Europea, bueno, prometía que iba a respetar todas las normas democráticas y los kurdos crearon en eso y crearon partidos políticos. Más de 11 veces prohibieron los partidos, cambiaron el nombre y llegamos al último Partido Democrático de los Pueblos. Ahora, 17 de este partido, 17 diputados y cientos de, alcaldeses están presos en Turquía. Últimamente, hace 3 días, Leyla Güven, que es una diputada que estaba más de 200 días en huelga de hambre en 2019, y bueno, arrestaron de nuevo con otros 2 diputados, uno de Partido Democrático de los Pueblos y el otro de CHP. CHP es partido que dice socialdemócrata, creado por Atatürk, también en oposición contra Erdogan. Erdogan no puede tolerar más una oposición. No ataca solamente al Partido Democrático de los Pueblos, donde hay kurdos, turcos, armenios, están luchando para democratizar Turquía, también otros partidos de oposición. Entonces, ahora estamos viviendo una situación de la represión total, no solamente a los militantes kurdos, también turcos, también otros que defienden una Turquía más democrática. No podemos llamar Turquía, si quieren, por ejemplo, en el término de economía, están perdiendo mucho, hay una crisis muy profundo. No es el capitalismo neoliberal, es el capitalismo de la mafia de Erdogan. Todos, la industria, comercio, bancos, medios de comunicación, están al servicio del clan de Erdogan. Por supuesto, todo eso va a crear una reacción. Entonces, hoy mismo, no solamente los kurdos, turcos y otros que defienden, pocos armenios que quedaron, que defiendan la democracia en Turquía, también otros turcos ya están diciendo dónde vamos. Si seguimos así, vamos a llegar de nuevo a otro genocidio y bueno, y vamos a perder todos. Entonces, en este sentido, creo que podemos entrar en una vista más optimista en nosotros acá, todos, antes todo, sobrevivientes, por supuesto,
descendientes de sobrevivientes del genocidio armenio y otros pueblos, tenemos que estar solidarios con estos pueblos que están luchando e insistiendo sobre la democracia en Turquía. Acá vemos imágenes de Nora Cortiñas donde estaba con Leila. Bueno, si Eso te iba a decir, Mehmet. si tienen preguntas, con gusto. Muy buena tu exposición, Mehmet. En el medio de lo que estabas hablando, tuve un problema técnico con la compu. Lo pudimos resolver y es por eso que no pude mostrar algunas fotos que me mandaste. Pero ahora, mientras después las voy a ir pasando. Y les recuerdo que seguimos recibiendo preguntas en los comentarios para hacer una vez que terminemos con las exposiciones. La verdad que fue muy, muy buena tu exposición, la historia, todo lo que contaste, de cómo polarizaron a los pueblos, y es un poco retomando lo que decía Chabra. Lo que tenemos que hacer nosotros los pueblos es hacer puentes, establecer la paz, la amistad, la solidaridad, y entender que hay muchas más cosas que nos unen que cuestiones que nos diferencian, y que son esas cosas la paz, la amistad, la solidaridad, la memoria, la verdad y la justicia, que nos unen y que nos van a hacer vivir en un mundo mejor. Así que muchas gracias por tu exposición, Memo. Gracias. Ahora cuando terminemos, sí, nos ponemos todos en pantalla y hacemos las preguntas. Y ahora, para terminar la ronda de exposiciones, le toca a la compañera Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, ejemplo para todos nosotros y nosotras de lucha. Hola Norita, ¿cómo estás? Hola, bueno, muy emocionada de ver las fotos donde está Leila y del recuerdo de haber estado con ella, felicitarlas a las mujeres kurdas por la valentía de enfrentar ese terrorismo de Estado que ejercita Erdogan. Las madres estamos donde hay una injusticia, las madres, los problemas, los dolores de los pueblos y la lucha de los pueblos las compartimos de igual manera. Hoy puedo decir que con mucho énfasis estamos defendiendo para que Turquía y los países, los kurdos, estén en armonía y puedan estar a salvo de esta represión que ejercita el gobierno turco. Esto denigra a los pueblos y lo denigra a Erdogan permanentemente. La figura de él y el nombre de él vive denigrado por el salvajismo para perseguir a su pueblo. Nosotros ahora estos días estuvimos preocupadas, las madres, nuevamente por la detención de Leila, y desde acá le mando el abrazo de las madres de acá de Argentina, de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Ya nos vamos a encontrar otra vez, ya vamos a ir para abrazarnos allá en su tierra y decirles que seguimos de cerca, que yo estuve con las madres kurdas, hicimos una película que sigue corriendo por el mundo. Quiero decirles además que hace 50 años, yo tengo 90, y hace 50 años conocí a una vecina de mi mamá que se llamaba Cornelia, que era de la misma casa de departamentos, se visitaban, y cuando ella contaba el horror que habían vivido en el año 15 hasta el 23, y toda su familia que había muerto arrojada al mar con ese salvajismo y esa persecución que ya no tendría que existir más. Nosotros creemos que los pueblos tienen que ser libres, tienen que tener su determinación del gobierno que quieren y el gobierno que eligen para que realmente se pueda defender una democracia. Yo sé que con el tiempo Turquía y los países donde están estos amigos, tuve además un hermoso joven amigo, Alejandro Haddad, que hizo esos libros dedicados a las mujeres kurdas con unos poemas maravillosos que yo donde voy recito siempre algún poema para mostrar
la valentía de las mujeres kurdas, esa fuerza que tienen de seguir luchando, cada mañana levantarse para defender a su tierra, a su pueblo, a su gente, ¿no? Y nosotros desde acá, las madres, seguimos muy de cerca toda esta historia. No podemos concebir que siga una persona tan indeseable como Erdogan haciendo estas represiones que lo ponen a él en un estado y en una imagen que realmente tendría que darse cuenta que cada día esa imagen se deteriora más. Nosotras queremos decirles a las mujeres kurdas, yo estuve en Kurdistán, estuve palpando con las madres de los sábados, con las madres que siguen buscando a sus hijos o que siguen rezando y tratando de que no se repitan esta represión y esta persecución que tienen tan salvaje y que queremos que pare. Decirles a las madres kurdas, a las mujeres kurdas, al pueblo kurdo, que seguimos de cerca, que deseamos lo mejor y que vamos a seguir desde acá denunciando. No nos quedamos calladas. Ahora en el mundo tenemos la gran desgracia de una pandemia que nos asola y que nos está matando gente. Sin embargo, todos los días en cada país seguimos levantando los brazos para decir que tenemos que defender siempre la verdad, la justicia, la memoria. Y vamos a seguir haciéndolo. Y le decimos a Leila y todas sus compañeras y compañeros que lo seguimos, que pedimos la libertad inmediata de todos los compañeros y compañeras que en este momento están presos, maltratados, muchos torturados. No queremos más eso, no queremos el dolor en los pueblos. Queremos luchar para tener una democracia, para podernos mirar a los ojos, poder abrazarnos y decir que queremos lo mejor para los pueblos. Queremos que los niños y las niñas crezcan en un mundo de paz, en un mundo de concordia, de respeto de todos los derechos humanos. Y ahora vemos que el pueblo kurdo está siendo violado de todos sus derechos humanos. Pedimos y exigimos que sean respetados. Pedimos que sean liberados los presos, los maltratados. Pedimos que se encaminen a una democracia, que es el mejor estado para los pueblos. Respetarse, tener todos trabajo, tener una mesa con comida y tener el respeto para que se pueda vivir en paz. Este es el mensaje que yo les quiero dar. Quiero que la gente pregunte también y que la gente sepa que las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, desde acá de Argentina, los seguimos, los respetamos y no queremos que se vuelvan a repetir estas historias tan trágicas que tuvieron estos pueblos. Queremos que vivan en paz. Yo vuelvo a abrazar a Leila y a todas las mujeres y a todo ese pueblo que quiere una vida digna para todas y todos. Y así espero que se pueda producir. Lo mejor le deseamos, lo mejor. Le deseamos para que ustedes puedan vivir felices. Y yo digo ahora sí, ahora en esta audiencia que agradezco a Mehmet, a Gabriel, a Emiliano, esta dedicación para este espacio nuestro, donde desde luego yo estoy en mi casa encerradita como tiene que ser, para cuidarme, para cuidar a los demás. Así estamos viviendo en la Argentina. Tenemos un gobierno nuevo que le tocó reconstruir un país destrozado
con un gobierno que tuvimos fascista que destruyó todo lo que pudo. Sin embargo, estamos dispuestos a reconstruir la Argentina, que reflote de ese pozo en donde lo dejó este gobierno de Macri, que realmente nos avergüenza haber tenido un presidente así. Pero vamos a salir adelante y vamos a hacer florecer. Y les deseamos a todos los pueblos del mundo que puedan vivir una democracia con justicia social y con vida digna para todos los habitantes. Todo el cariño y seguimos con el programa, así podemos escuchar las preguntas que le hacen a Gabriel, a Mehmet, cómo pueden explicar la situación que están viviendo, que termine este horror que vive el pueblo kurdo. Y vamos a vencer, hasta la victoria siempre. Venceremos, Norita. Venceremos. Así es. Antes de pasar a las preguntas, nosotros también estamos muy emocionados, emocionadas, y agradecerte a vos de parte de todo este colectivo de la Unión Cultural Armenia, que estés acá, que hayas estado varios minutos intentando conectarte para traer tu testimonio y sobre todo para llenarnos de energía en este contexto de pandemia, de que estamos distanciados, aislados, pero que estamos juntos desde nuestras casas, aunando fuerzas y poniendo todo para salir adelante. Gracias, Emiliano, porque me tuviste tanta paciencia. Pero bueno, salió. Estamos juntos, estamos unidos. Siento una gran emoción y le vuelvo a decir que a Leila y a todas las mujeres que todos los días viven con el esfuerzo, con ese amor a su patria y a su pueblo, bueno, van a vencer, venceremos. Así es, Nora. Y para arrancar con las preguntas, comparto una de Facundo Sinatra, compañero periodista, que dice: sería interesante que Nora nos cuente un poco de lo que vivió en Kurdistán. Gracias, Nora del alma. Viví momentos muy emocionantes y además las madres que me acompañaron para visitar y ver ese cementerio arriba de la montaña, con sus tumbas de sus hijos asesinados por esa represión permanente que hace Erdogan, que persigue y persigue a su pueblo todos los días. Estuve acompañándolas, conociendo sus historias, y las encuentro hasta gacelas a esas madres que caminan y suben la montaña, siguen esperando hijos que no saben dónde están, siguen buscando. Bueno, entre todos hemos hecho trámites, hay que denunciar al mundo entero lo que pasa, no hay que dejar esto para nada en silencio. Silencio no. Podemos tener la boca tapada con el tapaboca, pero sí, no nos callamos, con el barbijo, pero no nos callamos, ni acá, ni allá, ni en el mundo entero. Así que digo eso, mi viaje a Kurdistán, a Diyarbakir, fue una emoción que no me la olvido nunca más, que volví otra vez y que voy a volver todas las veces que podamos tener un encuentro. Además de querer algún día que vengan acá a veces tenemos compañeras kurdas con las que vamos a la plaza, con las que tenemos diálogo, y estamos muy orgullosas de tener nuestros amigos. Y decir otra vez más que ese conocimiento en la casa de mi mamá, con Cornelia, contando toda la historia de su familia, desde ese momento me quedó grabada y el amor al pueblo armenio, al pueblo kurdo, y además haber conocido a Alejandro Haddad, que amó a las mujeres sirias y que le escribió sus mejores poemas. Así que, bueno, yo creo que nos vamos a volver a encontrar, además abrazar a Mehmet, a Gabriel, a vos, Emiliano, también. Yo creo que en la primavera esta del 2020
vamos a poder estar en la Plaza de Mayo nuevamente pidiendo que se abran los archivos para saber qué pasó con nuestras hijas e hijos, pidiendo que los jóvenes conozcan su verdadera identidad, seguir luchando y vamos a seguir defendiendo la democracia y levantando al país de este pozo donde lo metió un gobierno fascista como el de Macri. Así es, Nora, y la verdad que es muy importante lo que vos decís, y cuando pase todo esto vamos a ir a la plaza, vamos a dar la ronda, te vamos a dar un abrazo y vamos a estar todos ahí. Y recuerdo, hablando de experiencias, recuerdo el año pasado cuando fuimos a buscarte a la plaza, hicimos la ronda para la actividad que hacíamos en Plaza Armenia sobre los derechos humanos. Recuerdo que ese mismo día estabas denunciando la política de persecución del Estado turco contra el Kurdistán. Como mismo lo hiciste ahora, lo hiciste viajando hacia el Kurdistán. Así que, bueno, sos ejemplo en el día a día. Así que nada, ¿qué más decirte que eso? Ahora quería continuar con la... Para la juventud que tienen ese cuerpo de bailes típicos, muy hermosos, así que cuando pueda voy a ir otra vez a verlos bailar. Muchas gracias, Nora. Ahora una pregunta para Gabriel Sibinian, también para Gabriel Chabracián. Estuve hablando mucho con Gabriel Sibinian en estos días, por eso me confundo, Gaby. La pregunta de Facu Sinatra, de cómo fue la reacción en general de la colectividad armenia por el viaje que hizo la UCA a Turquía y qué análisis se hace de esa experiencia. Bueno, fue una experiencia importante, movilizadora, y recién escuchaba a Nora que dice que va a volver. Bueno, yo me anoto para volver con Nora a Turquía porque sería una experiencia más que enriquecedora y sería espectacular que forme parte de la próxima delegación de la Unión Cultural Armenia en Turquía, ¿no? Fue una experiencia, estoy escuchando, si me desconcentro, porque hay gente caceroleando ya a esta altura, no sé por qué, pero anuncio que en Caballito hay cacerolazos. Pero al margen de eso, digo, fue una experiencia muy interesante en la cual en el transcurso nosotros estábamos haciendo un viaje a Armenia y en los viajes a Armenia que hemos hecho previos a este último, se hizo escala en distintos países, digamos, ¿no? Ya que no hay un vuelo directo de acá a Armenia, digamos, se fue haciendo escala en distintos países, y esta vez decidimos, en principio, pasar por Turquía a conocer a todos estos compañeros que ya veníamos haciendo un recorrido, ¿no? A la distancia, y pasar por Turquía, por Estambul, y poder conocernos, y terminamos elaborando ahí que nosotros no estábamos haciendo una escala en Turquía, sino que nuestro viaje era ir a Turquía, que no era un lugar más al que nosotros estábamos yendo, y el intercambio con los armenios de Turquía en principio, pero después también con los compañeros del Partido Democrático de los Pueblos, también ahí en Estambul, fue muy enriquecedor de conocer una realidad que por la estructura, de alguna manera, que nos determinó a muchos de nosotros en una colectividad muy nacionalista, muy cerrada, ¿no? Muy poco solidaria, fue muy movilizador. Yo recuerdo el momento en el cual el conjunto de danzas hizo un ensayo conjunto con el conjunto Maral de danzas armenias en Estambul, y la verdad es que a mí me sobrepasó la situación de no poder comprender cómo estaba en Estambul, en Turquía, viendo a mis compañeros haciendo danza armenia, con armenios en Turquía haciendo danza armenia, con un cuadro de Kemal Atatürk en la sala, digamos, ¿no? O sea, digo, ahí hay una realidad que nosotros tenemos que abordar, que intentar comprender de que existe, y que nuestro universo sobre la armenidad no termina ni en nuestra colectividad ni en Armenia, ¿no? Porque también hablando con estos compañeros de la colectividad armenia en Turquía, ellos decían, ante algunas preguntas, de que ellos no se consideraban diáspora. Ellos no son parte de la diáspora armenia, ellos están ahí, ellos no se escaparon a ningún lado, digamos, ellos están en ese territorio desde antes que sucediera el genocidio armenio y continuaron viviendo en esos territorios. Entonces nos abre ese viaje a nosotros un universo riquísimo para abordar, para investigar, para incorporar, ¿no? Con muchos compañeros estamos haciendo esta experiencia de ver mucho cine turco que nos deja
un montón de enseñanzas y nos hace ver mucho de lo que nosotros como armenios hemos aprendido, lo vemos en esas películas y ahí es donde nos damos cuenta que tenemos muchísimo que ver con esas tierras, con ese lugar, y claramente es algo que resulta tan obvio, pero que para muchos no resulta tan obvio. No hubo, creo yo, no recuerdo por lo menos reacciones opuestas, digamos, ¿no? A nuestro viaje, ni declaraciones así que nos hayan hecho saber, pero sí sabemos de conversaciones de gente que te lo dice a uno mismo. Yo nunca iría a Turquía, digamos, hay sectores muy nacionalistas que entienden que en Turquía vive nada más que el enemigo, digamos, ¿no? Y que además identifican lo enemigo como lo turco, digamos, ¿no? Y en este caso nosotros acá estamos tratando de explicar que hay turcos y hay kurdos y hay armenios y hay todo un abanico, ¿no? de pueblos y nacionalidades ahí que están peleando por lo que nosotros consideramos que hay que pelear. Entonces, la experiencia es el comienzo para mí de algo que es gigante, es muy grande. Hemos estado nada más que en Estambul y hemos estado nada más que 2 días en Estambul. Digo, los próximos viajes vamos a tener que ir a los territorios históricos, cada uno tendría que hacer la experiencia de ir a las ciudades en donde nacieron sus antepasados, ¿no? Y así poder ir reconstruyendo una historia y poder empezar a ver el genocidio armenio, lo que nos sucedió a nosotros desde otra perspectiva en la cual podamos definitivamente lograr de alguna manera esa reparación de la que hablamos. Bueno, ¿cuál es esa reparación? Bueno, que en Turquía cambien las condiciones, que en Turquía cambien las cosas y hay compañeros que lo están llevando adelante y todo lo que nosotros podamos hacer desde acá me parece que suma, ¿no? Pero digo, la experiencia es, por lo menos hasta ahora es inabordable, digo, se abrió un abanico gigante para nosotros que habrá que ir de a poquito recorriéndolo, digamos, ¿no? Totalmente, Gaby. Para ir finalizando, una pregunta, Mehmet. Se hicieron 2 preguntas, una sobre Abdullah Öcalan, que se lo compara con el Che Guevara en su enfoque de lucha por los derechos. ¿Cuál es su papel en la historia del tema kurdo? Y también preguntó Facu Sinatra sobre cómo se articula toda la lucha del pueblo kurdo en la región. Bien. Bueno, saludos a Nora, un beso grande, lindo de escucharte. Abdullah Öcalan es un líder kurdo. Para entender mejor, en toda parte de donde viven los kurdos, que sean los kurdos de Irán, de Irak, de Siria, hubo otros movimientos de liberación nacional de la nacionalidad kurdo, del pueblo kurdo, como Partido Democrático de Kurdistán en Irak, en Irán también. Abdullah Öcalan es en los años 70, cuando hubo este levantamiento de 68 en Europa, era un joven, que siguió este movimiento mundial y también lo de Che Guevara y otros tomaron el ejemplo de Vietnam para liberar Kurdistán. Crearon un partido que se llama Partido Democrático de Kurdistán. Al principio, el Partido Democrático de Kurdistán era independentista, como Vietnam. Independizar Kurdistán del norte, que llaman ellos, es la parte de Turquía. Después, liberar Kurdistán de Irán, Kurdistán de Irak, Kurdistán de Siria y juntar todo como el ejemplo de Vietnam. Pero cuando terminó con el muro de Berlín, por suerte, PKK, no como la mayoría de los movimientos de origen marxista, no era un movimiento dogmática, hicieron una autocrítica del socialismo real de Unión Soviética y de China, de otros. Dijeron, mira, estos socialismos eran también estados nacionales, que queramos o no, había errores. Entonces, ¿qué podemos hacer? Independencia no es una solución. ¿Por qué no es una solución? Ahora mismo en Turquía vive entre 20 y 25 millones de kurdos. Más del 50% no viven al territorio kurdo. Por ejemplo, Estambul, 15 millones de
de población, casi 6, 7 millones son kurdos. En Ankara igual, en Izmir, grandes ciudades de Turquía, bueno, hace siglos que kurdos vinieron allá, viven allá, ya consideran como su casa, como su país. Igual, hablando por ejemplo, de Siria, en Alepo vivían más kurdos que el Kurdistán de Siria, en Damasco también. En Irán, en Teherán, hay mucho más kurdos que otro lado. No vamos a crear un Kurdistán como hicieron en Israel, diciendo todos tienen que regresar en su tierra santa. Es imposible y reaccionario también. Podemos vivir con los pueblos hermanos, que sean turcos, árabes, persas. Podemos democratizar países y podemos crear estados confederales que yo digo, estudié mucho el ejemplo de Bolivia como Estado Plurinacional de Bolivia. Öcalan jugó un papel muy importante. También este movimiento, desde una fecha muy importante, 19 de enero de 2007, hicieron otra autocrítica. Este movimiento reconocía la participación de jefes tribales kurdas al genocidio armenio, otros genocidios también, a los griegos, pero asirios que vivían en esta zona, ¿no? Y griegos eran víctimas de un genocidio armenio, de turco también como genocidio armenio y asirios. Y si este movimiento es el primero que hizo una autocrítica diciendo nuestros ancestrales participaron a estos errores, entonces los kurdos no van a ser más aliados de un Estado totalitario para ejercer crímenes de lesa humanidad. 19 de enero de 2007, ¿qué pasó? Mataron un periodista, un amigo muy importante, Hrant Dink. Hrant Dink, periodista armenio, en este momento en Estambul, pero decenas, miles de personas estaban en la calle diciendo, me llamo Hrant Dink, yo soy armenio. Para entender mejor, en Turquía, para decir yo soy armenio, es como si firmas una pena de muerte. Es así. No puedes decir armenio públicamente, porque armenio, como decía antes, en Turquía está considerado como enemigo principal contra la nación turca. Entonces, después de este movimiento, hubo una unión más fuerte entre los kurdos, turcos, armenios en Turquía. Y este partido, por supuesto, Abdullah Öcalan, ahora que sea el Partido Democrático de los Pueblos, otras organizaciones de mujeres, que Nora habla mucho, vio en Diyarbakır y otros lugares, toman el ejemplo de Öcalan. No escucho. Öcalan, ¿no escuchas? Bueno, chicos, Nora no escucha. Entonces, cuando Öcalan hizo esta autocrítica, echaron de Siria, estaba refugiado en Siria, llegó en Europa, porque Turquía prefería un partido de trabajadores de Kurdistán independentista que ayudará a su política de polarización que confederal, que está hablando de hermandad entre pueblos. Entonces, ¿qué hicieron? Participación de los Estados Unidos, de la CIA, y bueno, arrestaron a Öcalan en exilio y mandaron en Turquía desde el 99, está preso. Pero esta autocrítica, la nueva llamada de Öcalan, del Partido de Trabajadores de Kurdistán, provocó una rebelión democrática, no solamente en Turquía, también en Siria, también en Irán y otras partes ahora que siguen este camino para democratizar Turquía, Irán, Irak y Siria, para liberar los pueblos y antes todo para hacer justicia. No se escucha. Perdón, creo que se le bajó el volumen del celular a Nora. Ahora la llamamos. Te llamamos al teléfono. Sí, no se escucha. Pero ahí estamos arreglando los problemas telefónicos los problemas de conexión vía teléfono, que es lo que casi siempre funciona bien. ¿Ahí me escuchaste, Nora? Un poquito más fuerte. Ah, debe ser que se te bajó el volumen. Se te bajó el volumen del celu, seguro.
Sí, se bajó el volumen. Bueno, entonces... Quiero dejar un mensaje, este mensaje de cariño de Beverly King y de Margarita Noya, que estuvieron con Leila en un momento. Entonces, para entender mejor lo de Öcalan, es un líder muy importante que, bueno, que ahora muchos movimientos toman el ejemplo. Y otra particularidad de Öcalan es liberar una sociedad no es solamente la liberación de los pueblos, de sus derechos a hacer justicia, y también la liberación de las mujeres. Todas las organizaciones que tomaron ejemplo de Öcalan, ahora que sea en Siria, ¿cómo se llama?, en Turquía, en Irán, en Irak, en la región, y otros también, por ejemplo, en cada organización hay sistema de copresidencia, o corepresentación. Una mujer, un hombre. Por ejemplo, ahora Partido Democrático de los Pueblos, hay un copresidente y copresidenta. Todos son presos, por supuesto. Coalcalde, coalcaldesa. Co-representante, co-representanta. Copresidente, copresidenta. Este también ayudó mucho a unir todos los pueblos, no solamente sobre las normas de la liberación grupo étnico nacional, nacionalista, y también de la humanidad. Esta lucha llega a un momento de juntar mucha gente, es por eso da miedo al Estado turco, para calificar todas que siguen este camino como terroristas. Turquía actualmente es el primer país donde hay más periodistas presos. Turquía es el país donde hay más diputados, diputadas presos. Turquía es el primer país en el mundo donde hay más alcaldes, alcaldeses presos. Entonces, estamos hablando de más de 40,000 presos políticos. Estamos hablando de 60,000 desaparecidos, asesinados. Estamos hablando ahora más de 5,000 campos, pueblos destruidos. Todo eso, ¿por qué? Porque siguen en este camino. En la pregunta de la lucha del pueblo kurdo, bueno, voy a terminar con eso. Es verdad que la lucha del pueblo kurdo pagó muy caro, eran solos hasta los años 2000, hasta la arrestación de Öcalan, pero después juntó otras, ¿cómo se llama?, potencias democráticas, y que sean los turcos, antes todo, y los armenios. Publicaron hace una semana una, ¿cómo se llama?, encuesta, no sé cómo dicen en castellano, cuántas personas de la población, cuánto por ciento de la población turca apoya la política de Erdogan. No es más que 28%. Entonces, estamos viviendo en un país donde hay un miedo de la represión, pero donde hay también una preparación. Si mañana hay un levantamiento del pueblo, va a tener un apoyo muy fuerte. Es por eso, estamos optimistas. Repito, tenemos que seguir apoyando la oposición en Turquía. Para mí, no es una cuestión de derecha, de izquierda. Argentina es un ejemplo muy importante. Es el único país en el mundo donde izquierda, derecha, con un nivel y otro, tomaron una posición muy importante contra la injusticia. Después la dictadura empezó con Alfonsín y con otros también. Ahora es sí o sí, es una ley. No podemos hablar en favor de la dictadura. Entonces Turquía, siguiendo esta política, puede llegar al punto de Argentina. Como decía, en Turquía la lucha que están siguiendo no es una lucha solamente de izquierda, y también los liberales, también otros que son víctimas del fascismo de Turquía, están unidos. Tenemos que salir de ¿cómo se llama?, visión
un poco que reduce, diciendo somos solamente aliados de izquierda. Yo soy de izquierda, pero no. Ahora, coronavirus nos mostró algo muy importante. Si un Estado no tiene sus instrumentos para proteger su población, justicia, salud, educación y legislación, este Estado no puede seguir. Mira el ejemplo de Brasil. Por ejemplo, otros ejemplos, mira el ejemplo de Estados Unidos y también Sí. en Turquía. Ayer publicaron el Ministerio de Salud de Turquía 17 muertos de coronavirus. Pero los médicos, que hay una cámara de médicos en Turquía, dicen, si el ministro de Salud dice 17 muertos, es solamente una ciudad de 80 ciudades. Entonces, están mintiendo a todos, pero todo eso no va a poder lograr, ¿cómo se llama?, salvar a Erdogan. Estamos avanzando bien, optimistas, a pesar de todas estas, ¿cómo se llama?, arrestaciones, represiones. Los pueblos en Turquía están luchando, nada que nunca necesitan una solidaridad importante. Tenemos que estar vigilantes, estar solidarios con pocos armenios que quedaron allá, que están luchando, con todos estos pueblos, mujeres, hombres, que están luchando para la democracia. Y en esta ocasión quería decir a Nora que me llamaron también amigas de mujeres kurdas, mandan saludos no solamente a las organizaciones armenias que organizaron eso, también ante todo las madres que enseñaron mucho a la lucha de las mujeres kurdas y armenias y otros. Gracias. Muchas gracias, Mehmet. Quiero rescatar algo que veníamos hablando en los últimos tiempos, de que solo la lucha del pueblo es la que garantiza realmente la vigencia de los derechos humanos. Es la lucha de los pueblos la que llevó a que en Argentina se saquen las leyes que ya no, que no rijan más las leyes de obediencia de vida de punto final. Llegó la lucha del pueblo a que se reconozca el terrorismo de Estado que se realizó contra los desaparecidos, y fue la lucha del pueblo reivindicando a ellos, reivindicando su lucha, la que va a lograr conquistar esos sueños de una vida digna para todos y todas, que no va a ser más que cambiando las estructuras de este sistema capitalista que nos oprime, que nos mata de hambre, que nos mata las Ramonas, que nos mata cada día a cada una y a cada una del pueblo. Entonces quería rescatar eso, y que allá la lucha del pueblo va a llevar a terminar con este capitalismo, a construir una nueva sociedad donde no haya explotadores ni explotadas, donde no haya enemistad, donde no haya polarización entre los pueblos, donde haya una verdadera amistad y paz entre los pueblos. Y creo que esa lucha es la que realmente va a terminar con los genocidios. Así que, para cerrar, queríamos darle la palabra a Norita, que haga el cierre como ella sabe, que siempre cierra los actos como hay que cerrarlo, recordando a los 30.000. Bueno, sí, quiero decirles que desde acá, con toda la emoción, los abrazamos, que le pedimos al gobierno que libere a los presos políticos, que no persiga más al pueblo. Ocaral tiene que estar libre ya hace rato, y el pueblo ya demostró que lo está defendiendo y que es su líder. Entonces es hora que queden en libertad. Bueno, para decirles también que vamos a seguir acompañándolos, y que la lucha de su pueblo es la lucha nuestra de las madres. Así que decimos 30.000 detenidos desaparecidos presentes ahora y siempre, y los pibes todos caídos por las balas policiales presentes también. Y decimos que tenemos que seguir luchando con los brazos en alto por la paz en todos nuestros países hermanos,
y vamos a triunfar. Así que le decimos, 30.000 detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre. Ahora y siempre. Y siempre, ahora Nora. y siempre. Y siempre. Hasta la victoria, siempre. Venceremos. 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 Adelante, adelante. Un abrazo Beso, gigante, Nora. Un abrazo y muchas gracias a todos y a todas por compartir este rato, esta hora y media con nosotros y nosotras. Chao.